thanks to God, who's allowed us to come to this last part of the year, amen? United with our family as a congregation, Y más que nada, estar en la casa de Dios. and above all else, to be in the house of God. ¿Cuántos no desearían estar en la iglesia, en la congregación, junto con sus hermanos? How many wouldn't desire to be in the church together with their brothers and sisters? Pero por alguna enfermedad están en el hospital. But for some sickness, they're in the hospital. En otros lados quizás no puedan reunirse. And in other places, maybe they can't even be together. Yo meditaba en el Salmo 84, versículo 10, no lo busques, lo leo. And I meditated in Psalms 84, verse 10. Don't search it, I'll read it. Dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. It says, for a day in your courts is better than 1,000. Luego continúa diciendo, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. And then it continues saying, I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of the wickedness. Y de hecho, este salmo captura, es tan hermoso, And this psalm actually captures the beautiful, que the beauty que el mismo predicador Charles Spurgeon of the same preacher, Charles Spurgeon, dijo, podría ser llamado la perla de los salmos. who he said it could be called the pearl of the Psalms. Porque escucha el salmo, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Because you hear, for a day in your courts is better than 1,000. Pero si se va al inicio de ese capítulo, But if you go to the beginning of this chapter, el salmista está adorando al Señor. the psalmist is praying to the Lord. Hay un gozo en su corazón tan fuerte There's a joy in his heart so great de estar en la casa de Dios to be in the house of God que dice, cuán amables son tus moradas, that he says, how lovely is your oh tabernacle, Jehová de los ejércitos. O Lord of hosts. Y dice el versículo 2, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. And it says in verse 2, my soul longs, even faints, for the courts of the Lord. My heart and my flesh cry out for the living God. Y termina el versículo 2 diciendo, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. I got ahead of him, I'm sorry. It says, my heart and my flesh cry out for the living God. Y yo pregunto, ¿cómo se levantó usted el día de hoy? And I ask, how did you wake up today? Se levantó diciendo, voy a ir a la casa de Dios. Did you wake up saying, I'm going to the house of God? Y mientras se arreglaba y quizás ahí peinándose, bañándose, And as you were getting ready, maybe showering, doing your dándole hair, gloria a Dios, diciendo, qué feliz giving día. glory to God, saying, what a wonderful day. O se levantó usted, ahora sí que, ¿cómo se dice? Pateando piedras, Or did you get up, as they say, kicking rocks, diciendo, ay, otra vez. saying, again. O diciendo, ay, ¿por qué mi esposa me lleva? ¿Por qué mi esposo me lleva? Or saying, why is my wife taking ¿O me? por qué Why mis is padres? why my husband or my parents dragging me? Y yo no sé cómo usted se haya levantado, pero qué bueno que está aquí el día de hoy. And I don't know how you woke up, but it's so good to have you here today. Y le he puesto como tema a este mensaje, And this message I have titled, ¿está Dios en tus planes? Is God in your plans? En forma de pregunta. In the form of a question. ¿Está Dios en tus planes? Y te invito a que abras tu Biblia Is God in your plans? And I invite you to open your Bible en el libro de Santiago to the book of James. y vamos a ver esta epístola que Santiago escribía para todos nosotros, para nuestra enseñanza. And we're going to read this book that James wrote for all of us to be taught by. En Santiago capítulo 4, And in James chapter 4, y vamos a leer del versículo 13, we're going to read starting in verse 13. dice así, It says this way. vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos. It says, come now, you who say today or tomorrow we will go to such and such a city, spend a year there, buy and sell, and make a profit. Y dice el 14, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida?
Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. In verse 14 it says, whereas you do not know what will happen tomorrow. For what is your life? Is it even a vapor that appears for a little time and then vanishes away? Dice el versículo 15, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. And in verse 15 it says, instead you ought to say, if the Lord wills, we shall live and do this or that. Amén. Amen? Vamos a hacer una oración. Let's pray. Señor, te damos gracias. Father God, we thank you. Gracias porque una vez más nos permitiste estar juntos. Thank you because once again you allow us to be together. Llegar, Señor, hasta este final, hasta este día, Señor, último de este año. To be able to come to the end of this year, Lord God, to the very last day. Poder estudiar tu palabra, To be able to study your word. poder meditar en ella Be able to delight in it. y dejar que nos nutra, And allow it to feed us. dejar que podamos crecer en ella, Señor, To allow ourselves to grow in it, Lord. para poder ser hijos obedientes, To be able to be obedient children. para reconocerte a ti, Señor, como nuestra prioridad, To recognize you, Lord, as our priority. porque por ti fueron hechas todas las cosas, Señor, para ti y por ti, Señor. Because all things were made through you and by you, Lord. And Te damos for you. gracias en esta mañana. We thank you this Te morning. pedimos que nos guíes con tu Yes. Espíritu Santo a toda verdad. We ask that you guide us with your Holy Spirit to all truth. Queremos escuchar tu voz. We want to hear your voice. Nos ponemos en tus manos. We place ourselves in your hands. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Y cuando leemos estos versículos de Santiago, And when we read these verses from James, Santiago estaba denunciando una actitud. James was denouncing an attitude. Y era una actitud pecaminosa. And it was a sinful attitude. Era la de planificar sus vidas sin tener en cuenta la voluntad de Dios. It was to plan their lives without taking God into account. Esto hacía que la persona que planificaba sin la voluntad de Dios se sintiera como el dueño. This would make the person who's planning his own life feel like the owner. ¿Dueño de qué? The owner of what? De su destino y del tiempo. Of his destiny and his time. Porque eso es lo que hace una persona cuando planifica fuera de la voluntad de Dios. Because that's what a person does when they plan their lives without God. Piensan que son los dueños de su destino, They think they're the owners of de their su destiny, tiempo. of their time. Y como hijos de Dios, And as children of God, debemos reconocer nuestra dependencia de Dios. we need to recognize our dependence on God. Y eso ya lo hemos visto. And we've seen that. Les comentaba hace unos servicios atrás I commented to you a few services ago acerca de depender de Dios como los hijos dependen de sus padres. about depending on God the way children depend on their parents. Y en esa dependencia de Dios And in this dependence on God, y en ese sometimiento a sus planes, we have a submission to his plans. no debería ser como una regla o una carga pesada. It shouldn't be like a law or a heavy burden. No debería ser, It shouldn't be. sino al revés, debería ser un deleite But instead, it should be a delight para el creyente. for the believer. Porque cuando el creyente conoce el plan de Dios, la voluntad de Dios, Because when the believer knows God's will, God's plan, sabe que la voluntad de Dios es lo mejor para su vida. he knows that God's will is the best for his life. Porque el Señor busca lo mejor para sus hijos. Because the Lord seeks the best for his Y children. Él nos va a guiar And he's going to guide us. y vamos a estar de la mano de Dios. And we're going to be in the hand of God. Aún en medio de aquellos valles de sombra de muerte. Even in the valleys of the shadow of death. Dice que no deberemos temer. He says we shouldn't fear. Y en Mateo capítulo 7, versículo 9, And in Matthew chapter 7 verse 9, Jesús enseñaba a sus discípulos acerca de la oración, Jesus was teaching his disciples about prayer, pero también acerca de la regla de oro. but also about the golden Y rule. dejaba algo bien claro. And he left something very clear. Y vaya conmigo ahí, pero tenga ahí un separador en Santiago. Go with me there, but keep a bookmark in James. Mateo capítulo 7, versículo 9, Matthew 7 verse 9, dice de la siguiente manera. it says in the following manner. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? It says, or what man is there among you who, if his son asks for bread, will give him a stone? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente?
Or if he asks for a fish, will he give him a serpent? Pero si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask him? Y dice el versículo 12. And it says in verse 12, Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. therefore, whatever you want men to do to you, do also to them, for this is the law and the prophets. Y yo veía que hay dos pasos en el argumento. And I saw that there were two steps in the argument. Número uno, Dios como nuestro Padre. Number one, God as our Heavenly Father. Nos está diciendo, Dios como nuestro Padre no va a ser menos que lo que hace un padre terrenal por sus hijos. It says that God, as a Heavenly Father, isn't going to do less than what an earthly father will do for his children. Y número dos, eso significa que Dios va a hacer mucho más de lo que haría una persona, un ser humano por sus hijos. And number two, it's that God will do much more for his children than what an earthly parent will do for their children. Por eso es mejor depender de Dios, That's why it's better to trust in God, porque es como el hijo cuando depende de sus padres. to depend on him, because it's like a child depending on his parents. Imagínate el niño solo. Imagine the child by himself. Así es el cristiano cuando dice, no necesito a Dios. That's how the Christian is, who says, I don't need God. Cuando dice, no necesito depender de Dios. When he says, I don't need to depend on God. Usted se puede imaginar a un niño de 2 años corriendo por todos lados sin dependencia. You can you imagine a 2-year-old running around without being dependent? Estaría tremendo, ¿no? It'd be tremendous, no? Y Santiago decía, ustedes piensan hacer muchas cosas, And James said, you guys think to do many things, pero se les ha olvidado lo más importante, but you've forgotten the most important. y es si Dios nos permite, And that's if the Lord wills. si Dios nos da la vida. If the Lord gives us life. Y yo creo que en estos tiempos And I believe in these times, estamos viviendo en una época we're living in a time en que nos sumergimos en la emoción de hacer resoluciones, in which we are submerged in the emotion of resolutions, a lo mejor hacer promesas, maybe making promises, establecer metas, to establish goals. pero nos hacemos como un dibujo que miré en el internet hace unos años, But we become like this drawing that I saw on the internet a few years ago, donde había muchas personas where there were many people con sus pancartas, with their what? pancartas o letreros, With their signs que decía, queremos cambio, queremos cambio. that says, we want change, we want change. Y luego les preguntaban, ¿cuándo? And then they ask, when? Y decían, mañana, They say, tomorrow. ¿verdad? Y así estamos muchos, And that's how many of us are. mañana. Tomorrow. O quizás a lo mejor tú dices, para el lunes comienzo, Or maybe you say, I'll start Monday. pero ¿por qué no comenzar hoy? But why not start today? Porque mañana no sabemos Because tomorrow we don't si vamos a know estar. if we're even going to be here. Y lo podemos ver que el mundo sigue haciendo planes sin Dios. And we can see that the world continues making plans without God. Y cuando les preguntas, ¿y cuándo vas a poner a Dios en tus planes? And when you ask them, and when are you going to put God in your plans? Dicen, mañana, They say, tomorrow, el lunes, Monday, para el siguiente domingo. next Sunday. Ahora sí voy. Now I'm going. Y de repente están así como decía Santiago. And then all of a sudden, they're just like how James is saying. Y la pregunta para nosotros hoy And the question for us today es, ¿hemos invitado a Dios a ser parte íntegra de nuestros planes? is, have we invited God to be an integral part of our plan? Decirle, Señor, yo quiero que mis planes sean de acuerdo a tu voluntad. Saying, Lord, I want your plans to be, my plans to be part of your will. ¿Hemos consultado a Dios Have we consulted God en nuestra búsqueda de mejorar, de crecer, de alcanzar nuevas metas? in our quest to improve, to grow, to reach new goals? Porque a veces nos olvida Because sometimes we forget. que Él es el único que tiene una perspectiva única. Because he is the one who has a unique perspective.
Y cuando leemos el apóstol Santiago, And when we see the Apostle James, él denunciaba el planificar de manera autoconfiada. he denounces planning in a self-confident manner, De una manera jactanciosa in a boastful manner, e independientemente de Dios. and independent of God. Y esos versículos que leímos And these are the verses that we read. nos presenta a un comerciante. It presents us with a businessman. Este comerciante tiene un plan entero, This businessman has an entire o puede plan, decirlo completo. or complete. Y decía, esto es lo que tengo para el futuro. And he says, this is what I have for the future. Este es mi plan. This is my plan. Esta es mi manera de accionar. This is my plan of action. Y lo que es malo no es el planear. And it's not bad to plan. Lo que es malo es la autoconfianza, What's bad is the self-confidence, independientemente de Dios. independent of God. Eso es lo malo. That's the bad. Cuando queremos independizarnos When we want to become de independent Dios of God y asumir que el día de mañana vendrá and assume that tomorrow is going to y que come podremos hacer lo que queramos. and that we can do whatever we want. Y muchos piensan que hasta lo tienen merecido y ganado. And many people think that they even deserve it and they should have, that they've already won it. They've already earned it. Y vamos a leer Santiago capítulo 4, versículo 13. And let's read James chapter 4, verse 13. Y ponga mucha atención a las palabras que va a decir Santiago. And pay close attention to the words that James is saying. Dice, vamos ahora. He says, come now. En México dirían, válgame Dios. ¿Verdad? Porque está haciendo una expresión. He's giving an expression. Por eso tenemos esos símbolos de expresión, ¿verdad? Esos símbolos de decir, bueno, ¿qué están haciendo? It's an expression of saying, come on now. Like, what are you saying? Los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Those, you who say, today or tomorrow, we will go to such and such a city, spend a year there, buy and sell, and make a profit. Cuando no sabéis lo que será mañana. Whereas you do not know what will happen tomorrow. Y hace una pregunta, porque ¿qué es vuestra vida? And you ask yourself a question. Y aquí está haciendo una pregunta. For what is your life? Y está haciendo una pregunta And he's asking a question, como diciendo, ¿te crees eterno? asking him, do you believe yourself eternal? ¿Crees que tendrás el día de mañana seguro? Do you think that your tomorrow is assured? Y luego nos dice, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. And then he says, it is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Y yo creo que cuando las únicas veces que pensamos en esta vida temporal And I think that some of the only times we think about this temporary life es cuando asistimos a algún funeral is when we attend a funeral o cuando de repente alguien falleció or when somebody suddenly dies y decimos, qué joven and we say, how y falleció. young that he died. Y empezamos a pensar en la brevedad. And we begin to think in the Y shortness. Santiago nos dice, ciertamente es neblina que aparece por un tiempo y se desvanece. James said, it is even a vapor that appears for a little time and then vanishes Y dice el away. versículo 15, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos. In verse 15 says, instead you ought to say, if the Lord wills, we shall live and do this or that. Y haremos esto o aquello. We will do this or that. Y si usted es muy observador a detalles, And if you are very observant to details, va a ver que en este plan es un plan bien trazado. you're going to see that this is a well planned out plan, Aparentemente, apparently. fíjese lo que está pasando aquí. Notice what's going on here. Está diciendo a dónde ir. It's saying where to go. Dice aquella ciudad, ir a esta o aquella ciudad. He says to go to such and such a city. Después dice cuánto sería el tiempo de estadía. And then it says how long their stay would be. Y dice pasar un año allí. He said to spend a year there. Pero luego también qué hacer. Dice vamos a hacer negocios. And then it also says what to do. It says buy and sell. Vamos a traficar, dice. He says we're going to make a business. Eso es negocio. Y luego dice qué va a pasar, para qué van a hacer el negocio. Dice para ganar dinero. And then it says what kind of business they're going to do. And it says to make a profit. Y si a usted le enseñaron a planificar,
And if you have learned how to plan, usted pudo aprender que se ocupa esto, dónde, cuándo, qué y para qué. you would know that you need to know where, when, how, and why. Y todo eso es parte de una buena planificación. And all of this is part of good planning. Se le conoce como un plan bien trazado. It's known as a well laid out plan. Se fija el inicio, You pay attention to the detail, to the beginning. se fija el inicio, porque fíjate, cuando empieza a fijar el inicio está diciendo hoy o mañana. You pay attention to the beginning because when you do that, you begin to say today or tomorrow. Fija es fix. Oh, fix. Okay. You set the beginning. Y dice hoy y mañana. And it says today or tomorrow. Y luego empieza a decir la ciudad que ha seleccionado. And then it says the city that they have selected. Pero usted mira todos estos puntos But you see all these points. y mira que faltó una cosa. And you notice that it's missing something. Y faltó preguntar a Dios. And it was they forgot to ask God. Faltó el preguntar la dirección a Dios. They forgot to ask direction from Tener God. en cuenta a Dios en sus planes. To take God into account in their planning. Y no estamos hablando solamente de decir si Dios quiere como un amuleto, And we're not talking about a token phrase, God willing, como una palabra mágica que tenemos que decir si Dios quiere, like a magic word. God willing, we'll do this. sino que estamos hablando de reconocer, Instead, we're talking about recognizing, de entender of understanding, que la vida no la tenemos segura, that we don't have our life assured. de reconocer que todo al finalmente y por última instancia tiene Dios la última palabra. To recognize that God is the one that has the last word. No se trata entonces, dijimos, de solamente decirlo, It's not about then only saying it, sino de reconocerlo. but about recognizing Y it. el apóstol Pablo hablaba a los colosenses, And the Apostle Paul spoke to the Colossians en Colosenses capítulo 1, in Colossians chapter 1. y esa carta cuando le escribe a los colosenses, And this letter, when he wrote to the Colossians, tenía el propósito ¿cómo se dice? De corregir algunos errores doctrinales que se habían llegado a la iglesia de Colosa. its purpose was to correct some of the erroneous doctrines that Habían they had. llegado creencias legalistas, judaizantes, The Colossians began to have legalistic beliefs, Jewish beliefs, creencias gnósticas, Gnostic beliefs, aún negaban la divinidad de Jesús. and that even denied the divinity of Y Jesus. decían, no, es que Jesús no es Dios, And they said, no, it's because Jesus isn't God. es un profeta, He's a prophet. es un enviado de Dios, pero no es Dios. He was sent by God, but he's not God. Y Pablo tuvo que venir y empezar a corregir esas creencias que se estaban mezclando dentro de la iglesia en Colosa. And Paul had to come and correct these erroneous doctrines Y les dice de la siguiente manera, that were going around in Colossia. And it says in the following manner, Colosenses capítulo 1, versículo 16. Colossians chapter 1, verse 16. Porque en él, hablando de Jesús, It says, for by him, Fueron- speaking about Jesus, fueron creadas todas las cosas, all things were created. las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. And says, that are in heaven and that are on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers, all things were created through him and for him. Y dice el versículo 17, y él, hablando de Jesús, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. And it says in verse 17, and he is before all things, and in him all things consist. Y yo quiero que usted mire esta palabra subsistir. And I want you to see this word, consist. Esta palabra subsistir está compuesta de dos palabras. This word, consist, is made up of two subwords. Y una de la palabra es sub, And the first one is kun, que or es sub, estar debajo de algo, that is to be below something. y la palabra sistir, And the word sist, que viene de la palabra existencia. that comes from the word existence. Esta palabra significa algo que mantiene la vida, This word means something that maintains life, alguien que hace que algo siga viviendo, that keeps something living,
Por eso este versículo 17 dice de la siguiente manera, That's y why it él, says, in the verse 17, it says in the following manner. y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten, en él tienen vida y mantienen la vida. It says, and he is before all things, and in him all things consist or subsist. In him is life, and life is sustained in him that continues living in him. Y esta palabra también viene del griego sinisteke, And this word also comes from the Greek word synesteka, que significa ser compuesto, which means to be composed, ser formado, to be formed of, ser o llegar a ser compuesto de muchas partes. to be or come to be composed of many parts. Por eso también está diciendo, Él nos creó, fuimos hechos por Él. That's why it's saying he created us. We were created by him. Y Él es el que nos mantiene en vida o con vida. And he is the one who keeps us living and with life. Y dice el versículo 17, And verse 17 says, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. and he is before all things, and in him all things consist or subsist. Y dijimos, mantienen con vida, son formadas o compuestas. And it says, and they are maintained alive, they are formed, or they're composed. Y dice el 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y el que es el principio. And it Él says que es el principio. in verse 18, and he is the head of the body, the church, who is the beginning, El primogénito de entre los muertos, the firstborn from the dead, para que en todo tenga la preeminencia. that in all things he may have the preeminence. Y usted ve la palabra preeminencia. And I want you to see the word preeminence. Algo que falta en la vida de muchos creyentes el día de hoy. Something that is missing in the life of many believers today. Preeminencia significa tener el primer lugar. Preeminence means to have the first place. Está hablando de ser el primero, Speaking about being first, de ser aquella, de ser nuestra, ¿cómo se dice? Or first, priority, nuestra prioridad. speaking about being our priority. Eso es lo que está hablando cuando dice preeminencia. That's what it's speaking about when it says preeminence. Pero si usted ha notado, hoy en día ya no se tiene al Señor como su prioridad. But if you notice, today they don't have the Lord as the preeminence. Ya no es el primero en la vida de muchas personas. They're not the priority in He's not the priority in the lives of many people. Para muchos primero es su casa, For many, first it's their house, primero sus negocios, first their business, primero sus familias first their family, y después, si hay tiempo, entonces tengo una comunión con Dios. and then if there's time, then they can have communion with God. Cuando es Dios quien les dio la casa, When God is the one who gave them the el house, negocio, the business, la familia, the family. pero Él no tiene el primer lugar en sus vidas. But they don't have him as first in their lives. Qué contradicción, ¿no? What a contradiction. Que la persona diga, no, pues es que son mis cosas, That the person would say, no, it's because these are my things. es que tengo que cuidar de ellas, It's because I have to take care of them. es mi familia, It's my family. y sí, And yes, pero a costa de una comunión con el Señor, but at the cost of the communion el with Creador y el que dio todas las cosas y por el cual todas las cosas subsisten. the Lord, the Creator, the one who created everything and in which everything exists. Y a conforme vamos llegando, hermanos, a este fin de año, And as we're coming to the end of this year, yo quisiera que meditáramos, I would like us to meditate, que empecemos a poner en nuestro pensamiento qué es lo que estamos planeando hacer, to begin to put into our minds what is that we're beginning to plan, y si Dios es parte de nuestra planeación. and if God is part of our planning. Si nuestro pensamiento está en las cosas de Dios, If our thoughts are on the things of God, en nuestra comunión con Dios, and with our communion with God, o si no está. or if it's not. En Lucas capítulo 14, In Luke chapter 14, versículo 17, verse 17, podemos ver en este pasaje que Jesús está contando una parábola. we can see in this passage that Jesus is telling a parable. Y para ver un poquito más el contexto y entender esta parábola,
And to see a little bit of the context to understand this parable, podemos ver dónde fue que se dio esta parábola. we can see where he gave this parable. ¿Cuáles eran las circunstancias? What were the circumstances? Y fíjense en el versículo 1, And ahí de notice- Lucas 14, In verse 1 of Luke 14, dice, aconteció un día de reposo. it says, "Now it happened on the Sabbath, Que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante, it says, as he went into the house of one of the rulers of the Pharisees que era fariseo, to eat bread on the Sabbath." dice que era fariseo, estos le acechaban. It says that they watched him closely. Y yo quiero que usted note algo. And I want you to notice something here. Estaba en la casa de quién? They were in the house, whose house? De un gobernante fariseo, que era Of- fariseo. Of one of the rulers of the Pharisees. Usted se puede imaginar aquella casa. You can imagine that house. No era cualquier casa, It wasn't whatever house. era una casa de un gobernante, It was the house of a ruler. quizás la mejor en toda la zona. Possibly the best one in the whole zone. ¿Se puede imaginar el banquete en su mesa? Can you imagine the banquet on his table? Una mesa llena de mucha comida, A table full Delicias. of a lot of food, delicacies. y entra Jesús And Jesus comes in y mira esta mesa and he sees Preparada. this table prepared con toda la comida lista, with all of the food ready. y dice este versículo 1, casa de un gobernante que era fariseo. And it says in verse 1 that it was the house of one of the rulers of the Y Pharisees. estos lo acechaban porque querían matarlo. And Lo acechaban, lo miraban closely. they were watching him because they wanted to kill him. Pero también Jesús los estaba mirando a ellos también. But also Jesus was watching them too. Muchas veces las personas piensan que ellos observan a Dios, Many people think that they observe God, pero se les olvida que Dios los está observando también but it's also turns out that God is observing us as well. a ellos y no se le pasa ningún detalle a Dios. God was also observing them, and he didn't miss a single detail. Y si usted empieza a leer el contexto de este capítulo, And if you begin to read the context of this chapter, este versículo 14, of chapter 14, Jesús confronta a estos hombres de muchas maneras. Jesus confronted these men in many different ways. Primero les hace una pregunta, First, he asks them a question, la cual no respondieron. of which they didn't answer. Al final del verso 3, At the end of verse 3, les dice, ¿es lícito sanar en el día de reposo? he asks them, "Is it lawful to heal on the Sabbath?" Y dice el 4, más ellos callaron. And verse 4 says, "But they kept silent." Les habla de no buscar los primeros asientos en la mesa en el versículo 7. And what was that? Les habla de no buscar los primeros asientos en la mesa. He speaks to them about not seeking out the first seats of the table. Les habla de hacer el bien a los que no pueden recompensarle en el speaks- versículo 14. He speaks to them about doing good to those who can't reward you in verse 14. Pero después llega el versículo 15, But then it comes to verse 15, que es donde comienza la parábola de la gran cena. where the parable of the Great Supper begins. Y en la parábola And in that parable, habla de un hombre que organiza un gran banquete. it speaks of a man who organizes a great banquet. Y usted imagínese, Jesús está en esta mesa servida. And you can imagine, Jesus is in this table, La mesa de un this gobernante. already served, the table of the ruler. Y Jesús dice, hay un hombre que organizó un gran banquete And he says, there was a man who organized a great banquet. e invitó a muchos. And he invited many, Sin embargo, todos comenzaron a dar excusas but everybody began to give excuses. y se negaron a asistir al banquete. And they refused to attend the banquet. Y algunos ponían de pretexto And some would give excuses tener que ocuparse de sus posesiones, that they had to take care of their possessions, otros de su trabajo, others for their businesses, otros simplemente pues no tenían el interés. others simply weren't interested. Como dijimos, As we said, primero sus casas, first their houses, primero sus negocios, first their businesses, primero sus familias first their families, y la comunión con Dios and the communion with God, no la hay. there isn't any. Y dice el 17, And it says in verse 17, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado.
and sent his servant at supper time to say to those who were invited, Come, for all things are now ready. Y dice el 18, y todos a una comenzaron ¿a qué? And it says in verse 18, but they all with one accord began to what? A excusarse. To make excuses. Y dice, el primero dijo, he comprado una hacienda. And it says, the first one said to him, I have bought a piece of ground. Aquí usted puede ver sus casas Here you can see your houses. y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. And I must go and see it. I ask you to have me excused. Y dice el 19, otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes. And another said, I have bought 5 yoke of oxen. Aquí está hablando mi negocio. Here they're saying, my business. Y voy a probarlos, te ruego que me excuses. And I'm going to test them. I ask you to have me excused. Y dice el 20, y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Still another said, I have married a wife, and therefore I cannot come. ¿Qué vemos? What do we see here? La familia. Family. Y yo pregunto, ¿seguirá siendo la misma excusa que la gente usa para no buscar a Dios? And I ask, will we continue to make the same excuse that people use to not seek God? Sigue siendo la misma excusa They continue using the same excuses para no venir al Señor, to not come to the para Lord, no tener comunión con Dios. to not have communion with God. Para otros, For others, Cristo ni siquiera se encuentra en la lista Christ can't even be found on their list de personas importantes. of important people. Déjeme decirle que cómo se oirían algunas excusas si fueran en nuestros tiempos de hoy. Let me tell you how some of these excuses would sound if they were in our times today. Y usted pudiera escuchar, la verdad Jesús, yo no puedo. You could hear, the truth is, Jesus, I can't. Mi casa necesita hacer unos detalles My house needs some detailing, y pues es el único día que tengo and it's the only day that I have, y pues lo tengo que hacer. and I need to do it. Otra sería, tengo un proyecto urgente en el trabajo, en mi negocio. Another would say, I have an urgent project in my business, Y in no my lo work, puedo dejar. and I can't leave it. Lo siento. I'm sorry. Algún otro diría, tengo visita de lejos y pues mejor después. Another would say, I have a visitor coming from far away, and maybe later. Y muchos siguen poniendo todo esto encima de una comunión con Dios. And many continue putting all of this above communion with God, Como si tuvieran asegurada la vida, dicen, otro día. as if they had life guaranteed. They say, another day. Otros planean Others plan, y nunca ponen o toman en cuenta a Dios. and they never take God into account. Y para muchos es tan común levantarse cada día, And many, what was that? es tan común levantarse cada día And it is so common for many to get up every day. que se ha vuelto normal y rutinario sin agradecer a Dios, It's become normal to not thank God sin tomar en cuenta a Dios. without taking Him into account. Y lo que quiero hacer, hermanos, es tomar ese tiempo para que reflexionemos. And what I want to do, brothers, is to take time to reflect. Esta palabra es para que reflexionemos. This word is so that we can reflect. No es nada que no conocemos, It's not anything that we haven't heard, pero cuando la escuchamos nos ayuda a reflexionar but when we do hear it, it helps us to y reflect ver en qué área estamos todavía fallándole a Dios and see how we are still failing y God, ver en qué áreas necesitamos corregir. and see where we need to make corrections. Y yo quiero hacerle esa invitación a reflexionar, And I want to make this invitation to reflect. que si estamos aquí es por la gracia de Dios, por la bondad de Dios, That if we're here, it's for the grace of God, for the goodness of God. que si estamos terminando un año más That we're finishing up another es year. por su gracia, porque unos no pudieron llegar a este día. It's by His grace, because some didn't even make it to this day. Y en unas horas más vamos a terminar un año, si And in Dios just a few nos more permite. hours, we're going to wrap up another year. Vamos a terminar este año si Dios lo permite y este año pasará a la historia. And we're going to wrap up this year if God permits it. And this year will be dedicated to history. Dejará de ser para siempre And it will be in the past forever. y será solo un capítulo más And it'll be one more chapter en la historia
de tu vida. in the story of your life. ¿Cómo va a ser el siguiente capítulo? How will the next chapter be? Comienza desde hoy. It begins starting today. No empieza a las 12 de la noche, It doesn't start at 12 o'clock midnight. empieza desde ahorita. It starts now. Ahí empieza nuestro siguiente capítulo porque todavía tenemos vida. Because we still have life. Y dice la palabra que mientras, ahora sí que la palabra, ¿verdad? Pero sabemos que cuando hay vida hay esperanza porque dice la palabra, donde cae ese árbol, ¿qué dice? Ahí quedará. And what the word says, when we have, Mientras haya vida, hay while there's still esperanza. life, there's hope. Porque una vez que morimos, ahí quedamos. Because once we die, there we stay. Nuestras decisiones que tomamos, ahí quedaron. The decisions that we made stayed there. No hay forma de amendar ninguna decisión porque ya se acabó la oportunidad. There's no fixing any of your decisions because all opportunities are gone. Así que la oportunidad de reflexionar el día de hoy que Dios So- nos da The opportunity that He gives us today to reflect es para que amendemos, is so that we fix, corrijamos correct, y nos alineemos a la And- palabra de Dios, and line up with the Word of a la God, voluntad de Dios. to the will of God. La pregunta es, ¿está Dios dentro de tus metas y propósitos? The question is God in your goals and your purposes? ¿Tiene usted en cuenta a Dios dentro de sus planes? Did you take God into account in your plans? A lo mejor tú dices, no, es que yo vivo un día a la vez. Or maybe you say, it's because I live one day at a time. Otros quizás digan, no, yo me gusta planear y tengo todo mi año planeado. Others say, no, I like to plan. I have my whole year planned out. Ahora, en todo eso, ¿tienes en cuenta a Dios? Now, in all of this, did you take God into account? Mateo 6:33 Matthew 6:33, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia it says, but seek first the kingdom of God and His righteousness, y todas estas cosas os serán añadidas. and all these things shall be added to you. Y si usted lee este capítulo, And if you read this chapter, Jesús está hablando sobre la ansiedad y el afán. Jesus is speaking about worries and anxiety and Sobre la preocupación worries por las necesidades materiales. for material needs. ¿Cuántos no tenemos necesidades materiales? How many of you don't have material needs? Y dices, pues yo tengo necesidades todos los días And y you de alguna say- manera tienes que suplirlas. And you say, well, I have needs every single day, and one way or another, I have to supply them. Pero aquí el Señor nos dice, no tienes que afanarte por eso, But here the word says you don't have to worry about this porque yo me encargo de eso. because I'll take care of it. En cambio nos insta, In fact, nos hace un llamado he gives us a call a buscar primeramente el reino de Dios. to seek first the kingdom of God. Esto implica poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. This implies putting God as in the first place in our Obedecer a lives, Dios, buscar su voluntad. to obey God and to seek His will. Y no se queda nada más ahí, nos da una promesa. And it's not just cut and dry. He gives us a promise. Si tú buscas primero el reino de Dios, If you seek first the kingdom todas of las God, demás cosas necesarias te serán añadidas. all the rest of the necessary things will be added to you. En otras palabras, cuando uno pone a Dios en primer lugar, In other words, if you put God as first in your life, Dios se encarga ahí de lo demás. God will take care of everything else. El llamado de Dios es ponerlo a Él en primer lugar. God's call for you is to put Him in the first place. Tu relación debe de ser con Dios. Your relationship should be with God. Y después todo lo demás va a caer en su lugar. And then everything else will fall into place. El trabajo, la familia, Your work, your family, tu casa, your house, todo se empieza a acomodar cuando ponemos nuestras prioridades bien definidas como el Señor primero. everything begins to fall in place when we put our priorities exactly defined as God has told us to. Déjeme leerle el Salmo 16, Let me read to you Psalms 16, versículo 11. verse 11. Y el salmista decía de la siguiente manera: And the psalmist says in the following manner, En tu presencia hay plenitud de gozo. in your presence is fullness of joy. Delicias a tu diestra para siempre. At your right hand are pleasures forevermore. ¿Sabe qué estaba diciendo este salmista? Do you know what the psalmist was saying here? Estaba diciendo, yo tengo una dependencia total en Dios. He was saying, I have a complete dependence on God. Estaba demostrando su compromiso con Dios. He was
demonstrating his commitment to God, reconociendo que solo en la presencia de Dios encuentra una verdadera felicidad y gozo. recognizing that only in the presence of God can he have true happiness and complete joy. Que mientras camina por la senda de Dios, That while he's walking in the paths of God, Dios muestra y lo lleva a experimentar una profunda satisfacción y alegría. then God shows him and brings him to an experience, a satisfaction and joy that is so deep. Por eso está diciendo en este versículo 11, delicias a tu diestra para siempre. That's why it says in verse 11, and at your right hand are pleasures forevermore. Esto puede interpretarse como bendiciones, recompensas eternas. These could be translated as blessings, eternal recompense. ¿Y cuántos saben que hay recompensas y bendiciones eternas cuando estás con el Señor? And how many know that there is blessings and eternal recompense when you're with the Lord? Y ahí en Mateo capítulo 6, And there in Matthew chapter 6, versículo 19, verse 19, nos da una perspectiva. he gives us a perspective. También puede decir un recordatorio. We can also say a reminder. Y dice Mateo capítulo 6, versículo 19. And it says in Matthew chapter 6, verse 19, No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. it says, do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy and where thieves break in and steal. Dice, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. It says, but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. Y dice el versículo 21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. And it says in verse 21, for where your treasure is, there your heart will be also. Y aquí está Jesús hablando. And here Jesus is speaking. Está advirtiendo contra la acumulación de riquezas terrenales. He's warning against the accumulation of earthly riches. Dice, todo aquello está sujeta a corrupción y está sujeta a robo. He says all of that is subject to corruption and theft. En cambio, nos dice a nosotros, nos insta Instead, he tells to us and he encourages us a acumular tesoros, ¿dónde? to store up our treasures where? En el cielo. In heaven. Aquellos tesoros, hermanos, son los eternos. Those treasures, brothers, are eternal. No se pueden perder. They can't be lost. Yo cuando medito en estas cosas, And when I meditate on these things, me viene mucho a la mente el hombre Steve Jobs. it brought to mind the man Steve Jobs. ¿Por qué? Porque fue un hombre tan inteligente Why? Because he was a man who was so intelligent que creó estos aparatos que tenemos that he created all these apparatuses that we y have. revolucionó todo lo que es la computación y los teléfonos inteligentes. And he revolutionized everything that is computation and smartphones. Y usted puede ver que su riqueza llegó hasta 10,000 millones de dólares. And you can see that his riches reached $10 million. 10 billion. 10 billion. 10,000 millones de dólares. Y tú miras esa riqueza y al final, ¿qué pasó? And you see these riches and you say, what happened? Vino una enfermedad A sickness came y falleció. and he passed away. Y toda esa riqueza, And all the riches, ¿de qué le sirvió? what did it serve him? ¿Usted cree que no hubiera dado todo eso? You think he hadn't seen all of this? Pues usted es más rico que él porque tiene vida, Well, you are richer than he is because you have life. porque tienes una oportunidad más de hacer riquezas en las que no se desaparecen, las que no pueden ser robadas. Because you have another opportunity to create riches in the things that don't disappear, in the things that are eternal. Y esas son las riquezas verdaderas. And those are true riches. Vamos a continuar. Lucas capítulo 12, versículo continue. 16. Let's Vamos a continue in terminar Luke. con esto, Luke chapter 12, verse 16. We're going to finish with porque a lo this. mejor ya le está llegando el olorcito a la comida y ya la tripita así como que... Because maybe you guys are starting to smell the food and now your stomachs are starting to grumble.
Lucas capítulo 12, versículo 16. Luke chapter 12, verse 16. Hay una parábola conocida como la parábola del rico insensato. There's the parable called the parable of the rich fool. Y para no leer toda la parábola, And so I don't have to not read the entire déjeme decirle de parable. qué se trata. Let me tell you what it's about. Nos habla de un hombre rico. He talks about a rich man. Este hombre que había tenido una cosecha excepcional, como Ah, nunca this- antes. This man had an exceptional harvest, very big, Y se vio con un problema and he found himself in a problem, angustioso a sus ojos. a problem that was worrisome to his eyes. Dice, no sé qué hacer con tanto. He says, I don't know what to do with so much. Todos los graneros y depósitos estaban llenos, All his barns and silos were full hasta el tope, como decimos. to the brim, as they say. Entonces se le ocurrió una idea genial. So then he came up with a great idea. Y esa idea genial fue, ya sé lo que voy a hacer. And this idea was, I know what I'm going to do. Voy a derribar estos graneros I'm going to tear down those barns y voy a edificar unos más grandes. and I'm going to build up bigger ones. Y si usted lo piensa bien, And if you think about it well, podría haberse ahorrado todo ese gasto e inquietud he could have saved himself all of this expense and worry si solamente hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo veo la necesidad allí y acá if he Y- had only said, you know what, I see the need here and y I mis see it there, graneros están llenos. and my granaries are full. Quizás lo puedo dar a aquella viuda, aquel huérfano que estaba necesitado. Maybe I can give some to this widow over here, to that orphan who's in need, Y podría haber hecho riquezas en el cielo. and he could have made riches in heaven. Tan solamente con lo que le sobraba, fíjese. And only with what Con lo que no was cabía. extra. Noted, with what was not fitting. Sin embargo, la idea fue diferente. But instead, his idea was different. Dice, he resuelto el problema. He says, I've resolved the problem. Voy a agrandar mis graneros. I'm going to make my granaries larger. Voy a hacerlos de nuevo para que quepa todo y quepa más. I'm going to build them all over again so that everything and even more will fit. Y vamos a leer el versículo 16, unos versículos. And let's read in verse 16. Dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. And it says, when he spoke a parable to them, saying, the ground of a certain rich man yielded plentifully. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? And he thought within himself, saying, what shall I do, since I have no room to store my crops? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. And he thought within himself, saying, what shall I do? So he said to himself in verse 18, I will do this. I will pull down my barns and build greater, and there I will store all my crops and my goods. Y dice el 19, y diré mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos, ¿cuántos? Muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. And I will say to my soul, soul, you have many goods laid up for many years. How long? Years. Take your ease, eat, drink, and be merry. Pregunta es, ¿tendría años? The question is, did he have years? ¿Planeaba retirarse tan Y- pronto los construyera? He planned to retire as soon as he had built them. Y si usted observa And if you observe su espíritu de independencia de Dios, his spirit of independence from God, mis graneros, mis frutos, mis bienes, mi alma. my granaries, my fruit, my benefits, my soul. Tenía todo el futuro planeado, iba a descansar, iba a comer y beber y divertirse. He had his whole future planned out. He was going to eat and drink and be merry. Pero cuando comienza a pensar del tiempo como si fuese propio, But when he began to think about the future as if it was his own, se topó con pared. he hit a wall. Chocó con Dios. He crashed against God. Y esto para una eterna ruina. And this for an eternal ruin. Dice el 20. It says in verse 20.
Pero Dios le dijo, But ¿quién le God- dijo? But God said to him, who said to him? Dios. Le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y dice, ¿y lo que has provisto, de quién será? It says, but God said to him, fool, this night your soul will be required of you. Then whose will those things be which you have provided? Y dice el 21, así es el que hace para sí tesoros. And it says in 21, so is he who lays up treasure for himself. ¿Y qué más dice? Y no es rico para con Dios. And what else does it say? And is not rich towards God. Fíjese que Dios le dijo que esa misma noche moriría. Eso es lo que le está diciendo. Notice that God said that this same night he would die. That's what it was saying. Perdería todas sus propiedades materiales. No las podría llevar con él. He would lose all of his material properties. He couldn't take them with him. Todo lo que había hecho All y that por he lo had que done. se había afanado tanto Everything that he had worked so hard for, y por la cual había dado su comunión con Dios and for which he had given in exchange for his communion with God, y había acumulado tanto, and he had accumulated so much, pero al final esa noche era su última noche. but at the end, that night was his last night. Y alguien ha definido al necio And it had been defined, and he had been, what was that? una persona ha definido a este necio Oh, somebody defined this foolish man como aquel cuyos planes terminan en el sepulcro. as the one whose plans end in the grave, Porque se gastaron toda su vida acumulando, because he spent all of his life accumulating, haciendo riquezas creating riches, que al final no se pudieron llevar. and at the end he couldn't take them. Y las riquezas que valían la pena hacer, And the riches that he had taken, las que se podían llevar what he could eternamente, take eternally, se olvidaron. what was that? Se olvidaron de ellas. He forgot about those ones. Y eso es lo que el Señor nos habla a nosotros para que reflexionemos, And that's why the Lord speaks to us so that we can para que reflect, meditemos so we can meditate en nuestras prioridades, in our priorities, en las verdaderas riquezas, in the true riches, las que son celestiales, those that are heavenly, no las terrenales. not the earthly ones. Y yo le quiero invitar a que reflexione And en este día. I want to invite you to Le reflect. invito a que se ponga de pie. I invite you to stand to your feet. Vamos a hacer una oración. We're going to pray. Y lo invito a que usted reflexione, a que busque un equilibrio entre nuestras posesiones terrenales y nuestra relación con Dios. And I invite you to reflect and to seek a balance between your things and the things of God. En que recordemos dónde está la verdadera riqueza, nuestra verdadera seguridad. And that we can remember where is true riches and where we have our security. Solamente se encuentran en Cristo. It's only found in Christ. En ningún otro lado más vamos a poder hacer riquezas en el cielo. And in no other place can we make riches in the heavens. Solamente en nuestra relación con Él. Only in our relationship with Him. Y que mientras terminamos este año, And as we finish this year, estamos meditando, we are meditating, reflexionando, reflecting, y que Dios sea el principal motivo and may God be our principal, our first and foremost motive en nuestros planes, in our plans, que el Señor sea el primogénito de nuestros planes, that the Lord will be first in our plans. y si Él es el primero, And if He is first, si Él toma el primer lugar, if He's taking first place, entonces podemos vivir una vida de acuerdo a su voluntad. then we can live our life below His will. El Salmo 127, versículo 1 dice, Psalms 127, verse 1. si Jehová no edificara la casa, If God doesn't build the house, en vano trabajan los que la edifican. then in vain the builders labor.
Si Jehová no guardare la ciudad, If God doesn't keep the city, en vano vela la guardia. then the watchkeeper watches in vain. Hermanos, si Jehová no es el que está edificando nuestro hogar, Brothers, if God is not the one building up your house, your home, usted está trabajando en vano. you are working in vain. Sería como el constructor aventando ladrillos al aire y esperar que una casa sea construida. It would be like the constructor, the builder, throwing bricks in the air and expecting a house to be built. En vano estarías trabajando. It would be all in vain. Pero si Jehová es el que edifica, But if the Lord is the one who edifies, entonces aquel trabajo then that work tiene una recompensa eterna. will come with an eternal reward. Vamos a orar. Let's pray. Señor, te damos gracias por esta mañana que nos diste. Lord God, we thank you this morning Gracias, Señor, porque una vez más because once tú has again hablado a nuestro corazón, Señor. we have sanctified our hearts. Has hablado a nuestras vidas. We've sanctified our lives. Has hablado a nuestras vidas. Has hablado a nuestras You vidas. have spoken to our lives. Y en esta mañana, tarde, Señor, And this afternoon, Lord God, que reflexionamos en tu palabra, as we reflect on your word que meditamos en ella, and we meditate on it, tú nos muestras you show us que debemos tenerte a ti, Señor, that we have to fear you, Lord, en cuenta and take para todos nuestros planes. take you into account for all of our plans. Porque el no hacerlo sería trabajar en vano. Because we don't want to be working in vain. El no hacerlo sería independizarnos And not doing it would be to make ourselves y independent decir que no necesitamos de tu ayuda. and saying that we don't need your help. Pero somos dependientes de ti, Señor, como But tus we hijos. are dependent on you, Lord, as your children, Y te necesitamos. and we need you. Gracias por este último día que nos diste de este año, Señor. Thank you, Lord God, for this time that you've given us and for this year. Que mientras vamos y continuamos con nuestro día, podamos tenerte en cuenta en todos nuestros planes. And as we continue, Father God, with this new year, that we can keep you in all of our plans. Te pido por mis hermanos que están aquí en esta mañana. I ask for my brothers that are here today. Tú conoces sus circunstancias, You know their circumstances, las situaciones con las que ellos llegaron a este lugar, the circumstances with which they've come here this morning. pero sabemos, Señor, que ellos pueden salir de aquí nutridos con tu palabra. I pray, Father God, that they can leave here today fed by your word, Desafiados, Señor, por ella. challenged by it, Recordando, Señor, lo que tú buscas en nosotros. remembering, Lord, what you want from us, Y es que nosotros te busquemos a ti primeramente sobre todas las cosas. and that we should seek you first above all else, Que busquemos esa relación continua contigo, Señor. and that we use this relationship with you continuously, Lord. Te doy gracias por este día, por mis hermanos, por sus Ay. familias, I thank you, Lord, for my brothers, for this family, por esta congregación, for this congregation, por aquellos que están en sus casas que debido a enfermedad no pudieron venir, for those who are still at home, who couldn't come because of sickness, aquellos que por otras circunstancias no pudieron también, Señor. and for those who, for other circumstances, also couldn't come. Te pedimos por cada uno de ellos también. I ask you for every one of them. Que tú sigas llenándonos, sigas guiándonos I pray that you will continue filling us and guiding us de tu mano, Señor. from your hand. Y que este año nuevo, And that this year, new year, si es que tú nos lo das, Señor, if you give it to us, Lord, que pueda ser un año can be a year en las cuales nos mantenemos en tu voluntad in which we stay in your will, y podamos permanecer en ella, Señor, and that we can remain there hasta el día que tú regreses o nos mandes llamar. until the day that you come or you call us home. Te damos gracias. We thank you. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus Christ.
Amén. Amén. Y amén. Vamos a levantar un canto, hermanos, y después podemos pasar a las mesas. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. Porque tú eres el que nos sostiene, Señor. Tú nos has dado todo lo que tenemos, Señor. Tu palabra dice que todo lo que fue creado, Señor, fue creado por ti, por tus manos. Nuestra vida nos está dado por ti, Señor. Solamente tú, Señor, conoces nuestro futuro, lo largo de nuestros días. Father God, you are the only one who knows. You're the one who sustains us. You know all about our lives, how long it is, because you created it, Lord. You created us and you gave us life. Así que, Padre, hoy queremos adorarte y darte gracias por lo que nos has dado y seguir tomándote en cuenta en nuestros planes. We want to continue, Lord God. We want to thank you for everything that you've given us and continue taking you into account in our plans. Gracias, Señor. Vamos a cantar. Señor, mi Dios, a ti levanto hoy mi canto, a ti mi única esperanza, en el día de aflicción, mi corazón y mi alma siempre confiará en tus promesas para descansar en tu perfecta voluntad. Vamos a cantar otra vez. Señor, Señor, mi Dios, a ti levanto hoy mi canto, a ti mi única esperanza, en el día de aflicción, mi corazón y mi alma siempre confiarán en tus promesas para descansar en tu perfecta voluntad. Porque tu diestra, Señor, tu diestra me sostiene, tu gozo es la fuerza de mi corazón, tu vara y tu callado me infundirán tu aliento y tu preciosa paz, tu preciosa paz. Sí, Señor, dependemos de ti, Señor, y no de nuestras propias fuerzas. Let's sing, oh Lord my God.
Oh Lord, my God, today I offer up my song to you because you are my only hope in the day of my affliction. My heart and my soul will always put their trust in you, in your promises, so I can rest in your perfect will, because your right hand, Lord, your right hand sustains me, and your joy is the strength my heart needs. Your right and staff, they comfort me and give me your perfect peace. Tu diestra me sostiene. Tu gozo es la fuerza de mi corazón. Tu vara y tu callado me infundirán tu aliento. Y tu preciosa paz, tu diestra me sostiene. Sí, Señor, solamente tú puedes, Señor. Tu gozo es la fuerza de mi corazón. Tu vara y tu callado me infundirán tu aliento. Y tu preciosa paz, tu aliento, tu aliento. Y tu preciosa paz. Señor, no hay otro como tú. Señor, ahora pedimos perdón por no haberte puesto como primer lugar en nuestras vidas. Lord God, today we ask for forgiveness for not having placed you as first in our lives. Desde ahora en adelante, Señor, queremos tomarte a ti en cuenta primero en hacer todos nuestros planes, Señor, en edificar nuestra casa, en hacer lo que hacemos, Señor, pero contigo, porque dependemos de ti. Father God, from here forward, we want to take you into account when we make our plans, when we build our house, and whatever we do, Lord God, because we depend on you. Solamente tú, Señor, conoces mis caminos y lo largo de mis días. Only you know, Lord God, my paths and how many days I have. Tú tienes el mejor plan para mí. You have the best plan for me. Ayúdame, Señor, a siempre depender de ti y ponerte como primero en mi vida, Señor. Help me to always depend on you and always put you first in my life. Thank you, Lord God. Gracias, Señor. Dale un aplauso al Señor.